Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, lunes 24 de junio, tenemos en nuestra, de manera remota, no en nuestros estudios desde Chile, Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, saludos a todos y a todas, con mucho frío nomás. Hoy día está bien, hay sol, pero ese sol de invierno. Acá. Es como verano San Juan, yo creo, ¿no? Acá no se ve nada, está una neblina ultra espesa, en realidad, así que no se ve nada de nada. Oye, hoy día de encuestas, apareció la Academ, ¿están celebrando por la moneda con los nuevos números que entregan el día de hoy, o no? No sé cómo está la moneda, la verdad, yo estoy bastante lejos de la moneda, estoy en Ancud, pero por acá claramente hay una especie como de esperanza y de felicidad, porque finalmente igual esta alza que ha tenido el presidente se ha ido sosteniendo, ¿no? Y ha ido avanzando durante las semanas. Y también creo que en respuesta, Rocío, porque por mucho tiempo había un grupo político, ¿verdad?, que representa a la derecha extrema, ¿verdad?, que ha intentado ponerle un toque de oscuridad al país, unos tintes medio grises a nuestro país, en donde frases como todo está mal, ¿verdad?, todo está mal, como este tono grisáceo del país, y como llevarnos forzosamente a un negativismo, a una oscuridad, a ratos bien artificial, y verdad, y donde hay una intención, yo siento narrativa de dejarnos en ese espacio como de oscuridad, y por cierto temas como la delincuencia, el crimen organizado, la crisis migratoria siguen ahí, verdad, claramente, y la ciudadanía sabe que eso no se cambia de un día para otro, ni menos de la noche a la mañana, y creo que se va entendiendo que el gobierno está haciendo lo correcto en estos temas y que esto es un avance que se hace paso a paso, ¿no? Y no de un día para otro. Y como ninguna sociedad vive la oscuridad por mucho tiempo, porque somos seres gregarios, ¿no?, y necesitamos de luz y esperanza, creo que el presidente Boric sabe dar con ese tono. Creo que hay un clima hace un tiempo político que parece estar cambiando y que hay un tono más esperanzador. Creo que el presidente logra dar con ese tono justamente porque no es un tono artificial, sino que es un tono bastante honesto. Y también creo que la derecha debería tomar nota de eso, porque creo que efectivamente hay un negativismo muy al extremo, ¿no?, que hace de estos días grises, y me parece que hay un poco de luz al final del camino. Y yo creo que la sintonía que tiene el presidente con la ciudadanía es real, no es forzosa artificial. De hecho, creo que también por eso la encuesta ha ido subiendo. Y me parece también que ha habido, de hecho hay un titular, no sé si lo leíste, decía el presidente Boric a sus anchas, ¿no?, como que está en su momento, ¿verdad?, en su mejor momento, ¿no?, donde puede hablar y decir cosas, ¿verdad?, esperanzadoras, vincularla a la política pública, y en esa narrativa lo hace muy bien, ¿no? Y creo que también ha sido una buena estrategia que ha ocupado el gobierno, me parece que es la correcta, que tiene que ver con la polifonía de las voces al interior del gobierno, ¿no? El presidente, ¿verdad?, no es este presidente, ¿verdad?, que se lleva toda la vocería, ¿no?, que en él concentra toda la fuerza al gobierno, sino que más bien yo tengo la impresión de que hoy día hay más voces de los ministros, de las subsecretarias, subsecretarios, ¿no? Y esto también da una señal de que el gobierno funciona, pero funciona en un tono más bien de partes, ¿no? Es que es un conjunto de partes que van dando y que se van organizando y van dando certezas y van a la ciudadanía, se va equilibrando, se va agenciando, y estas múltiples voces de un gobierno finalmente es la que hace que un gobierno funcione, ¿no? No una sola persona, no es un equipo. Esta idea de equipo de gobierno me parece que es el camino correcto. Nancy, sabes que tengo como un diablito bueno y un diablito malo al lado mío que me soplan cosas y es como, ¿a cuál de los dos escucho? ¿Cómo te respondo? Porque el diablito bueno me dice, efectivamente, es una forma distinta de gobernar, donde el presidente se puede estar de gira y donde tenemos acá diluvios literales, donde hay tragedias, y el presidente no está presente y aún así funciona, no vimos gran cantidad de muertos, al parecer efectivamente está funcionando. Y mi diablito malo, ¿sabes lo que me dice? Me dice, le va mejor cuando no está. Y dice, funciona bien, la mayoría de las personas lo está apoyando porque el presidente no está dentro del país, y algunos, así como que sale el republicano por acá,
y me dice que se queda allá afuera nomás. ¿Qué dices tú? Yo creo que el presidente tiene una sintonía muy especial, su forma, que eso también es muy específico de él, ¿no? Es como la presidenta Michelle, ¿no? Como que tiene una forma, hay formas que son más, que tienen sintonía distinta con la ciudadanía, otras no, es la personalidad de cada uno, ¿no? Tiene que ver con otras también características que hay que saber usar en la política. Pero yo creo que esta estrategia, más allá de lo que tú estás diciendo, que bueno, puede ser una opinión, ¿no? Pero me parece que hay una estrategia del gobierno de que esto sea polifónico, ¿no? Y esa polifonía en las narrativas políticas tiene sus consecuencias. También puede ser que no sea la correcta y eso tendría más de resultados, ¿no? Pero ahora funciona. Funciona que los ministerios tengan voces, funciona que se vea como este gobierno con muchas voces a la vez, porque también tiene que ver, Rocío, con una cosa súper social. Tiene que ver con el trabajo en equipo. O sea, nosotros nos olvidamos que las sociedades funcionan en equipo, ¿no? ¿Verdad? Y estamos esta idea como del caudillo, ¿no? De que tiene el poder absoluto, ¿verdad? Que concentra el poder absoluto en una persona. Pero finalmente, para que un gobierno funcione, para que un municipio funcione, que no que se den las elecciones, para que una radio funcione, para que una consultora funcione, son los equipos los que están detrás, ¿no? Hay una cara visible, pero efectivamente lo que hacen, el equipo es el que hace que funcione. Por tanto, relevar la función del equipo me parece que es una buena estrategia. Hay que ver si esto del tiempo se sostiene, ¿no? Porque también tiene que ver cómo también la derecha se va a tener su propio desafío, ¿no? Esto es político, entonces también tiene sus vaivenes, pero me parece que hasta ahora es el tono correcto. Hay que ver cómo avanza. Sí, es mi lado más ácido de repente que aparece Nancy, y es como que estoy escuchando la crítica que van a hacer, así como cuando José Antonio... Eso que está de rojo, Rocío, eso que está de rojo, sí, Rocío. A lo mejor de republicana como Estados Unidos, porque allá son rojos los... Yo estoy de rosado, ¿viste? Muy, muy pastel hoy día. Sí, bueno, este es tu color que... Yo juego con los colores. Acá me pongo de todos colores aquí para ponerme los distintos tonos y nada, es que es como lo que uno esperaría cuando viene una caricatura y te dice, claro, que se queda ya como cuando andaba de gira de estudio, lo que le dijo José Antonio Cast a Boric. Pero eso trae réditos. Es como en su minuto cuando Frei era muy criticado porque tenía muchos viajes al extranjero finalmente. Claro, o sea, era el país que anda, o sea, el presidente que andaba con las maletas y el avión. Y recordemos la cantidad de tratados internacionales que también nos dejó eso de libre comercio y cómo también nos ayuda a despegar en nuestra economía. Y eso también yo creo que lo favorece mucho, el hecho de que se pueda hacer, ahora poniéndome súper seria y siendo objetiva en el análisis, creo que es bueno que efectivamente existan distintas voces y dentro de la encuesta CADEM justamente aparece también el día de hoy un análisis de los distintos, o sea, cómo son percibidos por la ciudadanía. Y dentro de eso le va bastante bien también a su gabinete, ¿eh? Yo encuentro que ha sido una buena encuesta en general para buenos resultados en esta prueba que hace aquí la encuesta CADEM Plaza Pública para el gobierno en general, porque no es solamente para el presidente, sino también para su equipo, una vez que, por ejemplo, los que están más encima de las tragedias que están actuando ahora durante este invierno, ha sido la ministra Toá y el ministro Monsalve, o sea, y el subsecretario Monsalve, y ellos aparecen, a pesar de que no en las mejores evaluaciones, pero aparece con un 48% de evaluación positiva. Carolina Toá más bajo que el resto del equipo y Manuel Monsalve un 54% de aprobación. Creo que es el único subsecretario que aparece aquí, no sé si es porque se pregunta o por el nivel de exposición que tiene el subsecretario Monsalve, pero aparece muy bien evaluado y con conocimiento dentro de las encuestas. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que es una buena señal, justamente como decíamos recién, Rocío, como esta idea de lo polifónico, ¿no? Y la polifónica es un término súper lárico, como muy de posmoderno, pero finalmente habla de que, ¿verdad?, un gobierno tiene muchas voces para decir buenas noticias, ¿no? O para hablar de lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Y me parece que en la encuesta hoy día aparezca esta nueva figuras, ¿no? Que tampoco son tan nuevas, pero aparezcan en las encuestas bien evaluadas, ¿no? Me parece que es justamente una señal de que la estrategia que se está usando es la correcta, ¿no? Esta idea del equipo que está detrás, de relevar nuevas figuras, porque además también hay que, ¿verdad?, que ser honesto en decir que necesitamos más figuras también en la esfera política, ¿no? Que los nombres también se vayan recambiando y para eso también se requiere de que haya cierto protagonismo de otras figuras en la palestra pública, ¿no? De la vocería, ¿no?, política y pública. Y esto no quiere decir que el presidente no esté haciendo sus funciones de, ¿verdad?, de vocerías o de transmisión de la política pública, sino que se genera ahí una narrativa, ¿no?, que la jerarquía, por cierto, la tiene el presidente siempre, pero hay otras voces, ¿verdad?, que hoy día están apareciendo y me parece que es una buena estrategia, al menos también así lo consignan las encuestas y esperemos que también esto sobre todo también se sostenga, ¿no?, porque hoy día, Rocío, es todo tan
todo tan, la variable es todos los días, ¿no? Esto va cambiando y va variando, me parece que hay que también esto ver con perspectiva, y hoy día, como te decía al principio, estamos más felices porque justamente la perspectiva del tiempo, las encuestas han ido subiendo y se han ido sosteniendo, es lo más complejo, y por eso también estamos hoy día la marraqueta del pan está un poco más crujiente. Acá el yoco estuvo más rico, el yoco el fin de semana. El yoco San Juan estuvo más bueno. Igual hay un punto que es interesante, que siempre que se habla de política exterior renacen un poco el patriotismo y es muy normal que los países cuando tienen problemas internos generalmente van a buscar enemigos en el extranjero. No digo que este sea el caso, ni haya sido algo buscado por el presidente Boric, pero sí creo que es algo que se refleja en las encuestas y no estando de acuerdo con la columna de Daniel Matamala que dice que la derecha no le dio el favor al presidente Boric cuando estábamos hablando de Argentina, yo sí escuché fuerte y claro a Macaya y a otros del sector diciendo que estaban muy de acuerdo en la forma en la que se respondió hacia Argentina con el tema de los paneles solares que se habían puesto 3 metros más acá y lo fuerte y claro que respondió el presidente. Yo creo que eso también responde a un tema de unidad que ojalá se pudiese seguir este mismo ánimo para seguir en las legislaciones que tanto hacen falta de que lleguen a acuerdos finalmente. Así que bueno, ojalá sí, o sea que siempre el tono con política creo tiene que ser unificado, ahí sí que es transversal, me parece que lo que pasó con Argentina y el tono que usó el presidente fue el correcto, el adecuado, me parece que hay que ser así también de firme y enérgico, ¿no? Con nuestras fronteras, con defender el territorio que tenemos, ¿no? Como que hay que... Yo creo que hay simbolismos que hay que ser claros y concisos con eso, ¿no? Y me parece que siempre ahí hay que tener una sola voz, ¿verdad? Con la política exterior, ahí no hay matices, me parece que ahí de izquierda a derecha debe ser una sola voz, a pesar que a veces los republicanos y CAS empiezan con sus comentarios, ¿no? Que yo creo que no aportan en lo absoluto a la política exterior, ni de verdad, ni en los republicanos que deberían ser, ¿no? Me parece que a veces el tono de disidencia está en esas voces, ¿no? Y parece que a veces son como estas cosas que se dan como estos gustitos que se dan personales, ¿no? Para no estar al gobierno, pero finalmente lo que hacen daño es un país, ¿no? No solo un gobierno. Me parece que las voces, cuando se habla desde Chile hacia el exterior, debe ser una sola voz, y así lo hizo el presidente, y me parece que el tono fue el adecuado, muy adecuado. De hecho, al tiro, digamos, surgió efecto, ¿no? Y ahí también el tema ahí se cerró, no dejó abierto ningún tema, ahí se cerró, ¿no? Y ahí quedó el tema, digamos, no quedó abierto ningún franco para seguir en esta disputa, ¿no? O en esta animadversiones, ¿no? Sí, y eso se suma a lo que dijo el canciller argentino respecto al Estrecho de Magallanes, que también era una de las dudas que entraban respecto a cómo se iba a administrar el Estrecho de Magallanes, justamente porque quedaba la duda donde había un decreto argentino que todavía no estaba resuelto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A mí te debo decir que me llamó mucho la atención, estaba escuchando a Desbordes el fin de semana, porque él hablaba y ponía un acento en qué es lo que estaba pasando en los países vecinos, tanto en Bolivia con relaciones con Irán, en Perú con el hermano de Ollanta que está amenazando con recuperar parte del territorio que se perdió hace muchísimos años, y en Argentina también con estos decretos y corridas de límites también que están pasando. Entonces, cuando ves que Estados Unidos está teniendo contactos con Argentina, Sur Corea con Perú, Irán con Bolivia, uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros en materia de defensa? Porque hasta el minuto no tenemos problemas, pero hay que esperar a tener problemas para poder tener esto que tú dices, una señal unificada de lo que está pasando y que haya la paz armada finalmente, o sea, un efecto disuasivo de que no vayamos a entrar en guerras porque nos quedemos atrás y los demás estén más arriba. Y en ese sentido es donde me preocupa también este quiebre con Israel eventualmente y lo que había dicho el canciller, el embajador en España, respecto a tener relaciones con si era el lugar o no era el lugar. Más allá de eso se sabe poco de conversaciones que se están teniendo respecto a nuestra política de militar y del armamento actual. Pero bueno, eso es una conversación bastante compleja a tener. O sea, de hecho podríamos tenerla como más profundidad, porque igual estos temas son súper delicados. El próximo lunes, Rocío, podemos hacer como unos minutos especiales para esto, pero me parece que el presidente ha sido conciso en eso. O sea, creo que hay una política exterior bastante clara, y creo que también hay mucho de eso, Rocío, que tú decías al principio, ¿no? Cuando los países empiezan a tener problemas al interior, como que ¿verdad? Las figuras presidenciales empiezan ¿verdad? Un poco a ver a los países, ¿verdad? En el fondo como un poco a desviar la atención, ¿no? De lo que sucede al interior de sus países. Me parece que el primer
signo de una política exterior, digamos, equilibrada es tener la casa ordenada, ¿no? Me parece que eso es lo primero que estaríamos un presidente de la República, a tener la casa ordenada y luego ver cómo se procede, ¿no? En términos de política exterior, pero me parece que lo que pasó con Argentina fue súper decidor y fue cómo se debe proceder, en realidad, en cualquier política, con cualquier país. Me parece que ese es el tono. De todas maneras, Nancy, y te quiero dejar estos minutos que nos quedan para que conversamos un tema que es súper relevante también, que tú querías que tocáramos en profundidad respecto a las alzas que se vienen ahora, en particular el tema de la electricidad. Así que dale nomás, parte tú. Bueno, el tema de la luz, bueno, verdad, ya es conocido que van a haber una, verdad, en el fondo lo que hizo fue que se sinceró el tarifario, ¿no? Y vamos a empezar a pagar más luz. Todas las casas de Chile, quienes somos provistas por SAESA, no sé si se llama SAESA todavía, pero SAESA, no, Frontera, en la Araucanía, ¿no? Ya, depende, ¿verdad?, de donde uno habite, ¿no? Hay que te provee energía, y ese servicio va a subir, ¿verdad?, de manera importante el precio. Y me parece que, bueno, porque esto tiene que ver con que la tarifa en 2019 se congeló, ¿verdad? Y se ha venido congelando, pero finalmente ya esto no se puede sostener, porque la deuda es mucho y por tanto necesitamos, ¿verdad?, que el gobierno ha decidido, ¿verdad?, sincerar estas tarifas para que justamente se empiece a pagar de manera, digamos, lo que se debe pagar, ¿no? Sin esto de las tarifas congeladas. Primero que todo, me parece que es importante decir que a pesar de todo el costo, ¿verdad?, y político y social y financiero que esto va a significar para la familia, me parece que está bien que el gobierno lo haga hoy día y valoro ese gesto hoy día, porque las tarifas de luz, ¿verdad?, porque igual estamos en año electoral, también se puede caer en la tentación, ¿no?, de poder esto chutear para más adelante, ¿no? Pero finalmente lo que sucede ahí es que la tarifa se sigue incrementando, ¿no? Y esto en un diálogo más metafórico tiene que ver como pedir fiado, ¿no? Es como deberle el fiado al negocio de la esquina, ¿no? Tú puedes pedir fiado un tiempo, pero ¿cómo tú tienes que pagar, ¿no? Y las tarifas vienen congeladas desde el 2019, o sea, ya casi van 5 años en esta lógica, y en algún momento, ¿verdad?, te va a tocar pagar el negocio de la esquina, po. Claro. Y también saliéndonos de esta metáfora del fígado, porque claramente las empresas eléctricas no son como la señora que te fía en la esquina, porque son empresas que además han ganado muchísimo dinero, incluso, ¿verdad?, en esta lógica de congelamiento de tarifas. Me parece que igual Rocío, es legítimo preguntarnos si vamos a pagar más, y que nos va a pasar a todos y a todas, ¿no?, a todas las familias que, digamos, tenemos luz eléctrica. Me pregunto también si es legítimo también, por ejemplo, pedir un mejor servicio, o sea, que a la primera lluvia no se corte la luz. Acá en Chiloé, al primer viento, en Ancud, se corta la luz por horas. O sea, también me parece legítimo exigir mejores condiciones, mejorar los servicios a empresas, ¿verdad?, que a pesar del congelamiento siguen ganando ganancias millonarias. Y me parece que sincerar las tarifas genera una transparencia de eso, de cuánto vale efectivamente hoy día la electricidad en Chile, y también va a permitir generar subsidios para las familias que tengan mayores dificultades, ¿no?, para pagar. Se habla del 40%, parece más vulnerable del país, que entiendo que son como las familias que per cápita perciben como 200.000 pesos por cabeza, parece que así era. No tengo la cifra exacta, pero por ahí estaba el margen. Me parece que hay que tener un subsidio, ¿verdad?, que sea gradual y que permita a las familias que les cuesta pagar ¿verdad?, este nuevo tarifario, el gobierno pueda, ¿verdad?, ayudar en eso a estas familias que les va a costar más, ¿no?, el pagar la electricidad, que finalmente es el precio que debe haberse pagado siempre. Claro. Es complejo cuando los estados entran a regular tarifas. Pasó también en el tema del transporte público, cuando en Osorno existía una presión por parte de los transportistas para poder aumentar la tarifa del transporte público, porque no podían ser capaces de pagar los costos que tenían por el alza del precio de la benzina, del petróleo. Y es complejo porque cuando el Estado pone una tarifa como congelada, los costos siguen aumentando, los costos de la producción de esa materia prima, de esa energía, que es el caso que estamos hablando ahora, van aumentando también. Entonces tienes que de alguna manera liberar o le inyectas recursos a la empresa, o liberas el costo real, lo haces real y lo traspasas al consumidor finalmente. Y el problema está es que cuando lo dejas congelado mucho tiempo,
el aumento es mucho más grande y la capacidad de ajuste que tiene esa familia también es mucho más complejo, y eso es algo que es lo que se va a ver ahora una vez que el alza de las tarifas. A nadie le gusta que le suban los precios, a nadie, pero lamentablemente es algo que nos tenemos que hacer cargo, que es lo que va a pasar. Ahora, hay una cosa es cómo cada una de las familias se hace cargo de esto, y lo otro es hay una discusión que está entre el Banco Central y el ministro Pardow también respecto a esta alza de tarifas, de por qué no se había incluido en las proyecciones también. Y eso es más complejo de poder entender, digo yo, pero les comento que está ahí esa discusión también de cómo esta alza de tarifas nos va a influir en las proyecciones que tiene el país. Claro, pero lo efectivo es que la alza, digamos, la boleta que llega a su casa va a subir el precio. Entiendo que en 2 tandas ahora, y parece que el próximo año, ¿no? Va a ir, esto se va a ver. Ya, en octubre, el otro año también. Entonces, o sea, lo que va a quedar finalmente en el lugar es que la tarifa va a subir, ¿no? Porque efectivamente había una tarifa congelada desde el 2019 hasta la fecha, y por tanto este fiado ya tuvo su tiempo, ¿no? Y ahora hay que pagar eso, y justamente para que no se siga incrementando esta deuda, ¿verdad? Con la empresa eléctrica hay que pagarla, y creo que no hay que ver ahí qué mecanismos, ¿no? Justamente de subsidio, ¿no? Para las familias que más les va a costar pagar estas alzas, pero es algo que es inminente, porque como bien tú decías, Rocío, claro, no se podía seguir escondiendo, no se podía seguir congelando y no sincerando finalmente cuánto vale hoy día tener luz en una casa, ¿no? Y además que la luz o sea, en ninguna casa, creo que hoy día en Chile, o son muy pocas las que hoy día tienen este suministro, por tanto había que sincerar también las tarifas, no las tarifas que hasta hoy día pagábamos desde 2019 son tarifas congeladas que no corresponden a cuánto efectivamente cuesta la luz, ¿verdad? Cuánto cuesta justamente tener luz en una casa, y ahora vamos a empezar a pagar efectivamente lo que habíamos pagado desde 2019. Entonces claramente hay que ver ahí cómo esto se va, finalmente cómo se va a ir esto amortiguando, ¿verdad? Para las familias esta alza, que entiendo que es significativa, no es menor. Por tanto, también tenemos temas para las próximas sesiones, Rocío, para conversar cómo el gobierno va a implementar política pública que permita amortiguar, ¿verdad?, el aumento de estas cifras que también, seamos honestos, también, ¿verdad?, finalmente igual intervienen, ¿verdad?, en la economía familiar, ¿verdad?, doméstica. Hay que ver también cómo el gobierno es capaz de salir con las mejores políticas públicas justamente para amortiguar este aumento tarifario. Sí, y ahí yo veo algunas cosas que son bastante riesgosas, Nancy, porque uno no solamente ha subido la electricidad, también ha subido el gas, y lamentablemente hemos visto cosas que antes no pasaban tanto aquí. Por ejemplo, nosotros, no te hago el comentario de que están volviendo los braseros. O sea, cuando las personas se tienen que hacer cargo, y a un nivel súper básico, estoy hablando, o sea, cuando les devuelves el problema a la ciudadanía sola tienen que hacer los ajustes, y los van haciendo de distintas maneras. Lamentablemente, ayer hemos tenido al menos 2 casos de intoxicación por braseros en casas. Y eso es bastante complejo, de niños que han inhalado monóxido de carbono aquí en la ciudad de Osorno, porque claro, ¿cómo las familias se calefaccionan? Porque una cosa puede ser la electricidad, si la electricidad va a volver a subir, si el gas está carísimo actualmente, de alguna manera, la línea, o sea, estamos aquí en Osorno también con unas conversaciones respecto al programa de descontaminación ambiental, que está relacionado justamente también con bajar la cantidad de leña, pero ¿son las familias capaces de solventar eso? Y entonces ahí también un toque de realidad de qué es lo que se puede y qué es lo que las familias por sí solos van a tener que resolver, o si vemos patrones comunes que tiene que ahí el Estado apoyar un poco más y no solamente devolver el problema a cada uno y que cada uno se las arregle como pueda. Bueno, vamos terminando entonces, Nancy, este programa. Te doy el último minuto para que te despidas de nuestros auditores. Hay un ruido raro, sí, por tu lado, así que, bueno, te dejo ahí, Nancy. No, me despido, esperando vernos el próximo lunes con otros temas. Bueno, y recordar que tenemos consulta ciudadana este domingo. Recordemos que hace unas semanas se desarrollaron primarias en todo el país, y algunas comunas quedaron en un tercer proceso, ¿no?, que son las consultas ciudadanas. Nosotros tenemos ahora en Maullín, tenemos consulta ciudadana este domingo, para que la gente participe ahí y vote por algún candidato que les interese que llegue a la papeleta final para las alcaldías en octubre. Así es, te vi en tus redes sociales ahí yendo a hacer
hablan de estas consultas ciudadanas, sí. Bueno, Nancy Carola Márquez, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron. Los dejamos invitadísimos para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.